para aquellos que están en este momento conectados, que son en este momento 51 personas, decirles que estamos en Zoom, pero además estamos transmitiendo en vivo por Facebook y también por el canal de YouTube de Salud Capital. Así que bueno, hoy con un invitado de lujo, como todos ustedes saben, Pedro Saborido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este encuentro, en este recreo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy bueno. Queremos avisarles a todos y a todas que luego de algunas palabras de Pedro, seguramente vamos a tener un intercambio de opiniones, preguntas, charla, información. Esa es la idea. Por lo tanto, si van surgiendo preguntas, les pedimos que vayan anotando, que seguramente en algún momento abriremos un poco el juego para que todos puedan participar, porque exactamente esa es la idea. Así que bueno, como en estos casos, y viendo todos, casi como si fuera un teatro o un cine, les pedimos que esta vez mantengan los micrófonos apagados. Y antes de comenzar, por supuesto, le queremos pedir a nuestra secretaria general si puede dedicarnos unas pequeñas palabras. Hola a todos y a todas. En primer lugar, desde el SADOP Capital, agradecer a todos los compañeros docentes que participan en este espacio y encuentro cultural. Quiero contarles, ¿no?, que desde el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, desde el SADOP Capital comenzamos a trabajar y a buscar. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ahora, cuando se ha retirado el gobierno, tenemos... Bueno, en realidad comenzamos a trabajar en buscar las herramientas adecuadas para seguir acompañando a los docentes que nos damos y también a todos los docentes porteños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este transitar en cuarentena. El contexto se modificó abruptamente y el SADOP a nivel nacional realizó una encuesta donde claramente aparece reflejado cómo la laboral fue alterada. Tiempos de trabajo superiores al habitual, nuestra casa se convirtió en el lugar de trabajo, superposición de tareas en un sector donde mayoritariamente somos compañeras mujeres las que llevamos más o menos el 80% la actividad docente. Y donde yo podría decir que en muchas ocasiones, para no decir casi siempre, el descanso y el tiempo libre y el uso de ese tiempo libre se nos desvanece. Entonces, en este retraimiento social que yo a veces, con un poco de saturación, ¿sí?, repensar desde la organización sindical espacios que contengan, que abran preguntas, que nos interpele, que nos hagan reflexionar, pero a su vez que nos permitan encontrarnos. Es lo que nosotros intentamos y venimos dando. Cómo habitarnos con los otros, con el resto de los compañeros docentes, en este contexto de excepción que nos golpeó como sociedad. Y la verdad que le pusimos este nombre, recreo cultural. ¿Por qué? Porque recreo cultural intenta ir generando un espacio grupal, pero que a medida que lo vayamos construyendo colectivamente, intente plasmar y ser un cuerpo grupal que nos permita espejarnos y ser con otros. Y hoy invitamos, yo le digo al compañero Pedro Saborido, humorista, escritor, pensador, pero por sobre todas las cosas de criterio, un creativo. Un creativo que desde distintas disciplinas intenta sacarnos una sonrisa a cada uno de nosotros y a su vez hacernos reflexionar. Hoy no va a hablar de creatividad, pero la creatividad presente no a grandes alturas en la intelectualidad, sino esa creatividad que cada uno de nosotros tenemos y que es necesario reencontrar en los espacios de la vida cotidiana.
Yo nada más, Pedro, que decirte gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por poder compartir este espacio con la docencia y gracias de todo el SADO Capital, donde ya en varias oportunidades nos estás acompañando. Gracias. No tiene micrófono, Pedro. No tiene micrófono, Pedro. Avísele por WhatsApp. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí. ¿Escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, lo iba a tener que Espera hacer que así. no te veo, a ver. Títeres. Ahí apareció, ahí apareció. Lo iba a tener que hacer con títeres. Bueno, cuando me digan. Dale Bueno, nomás. bueno, muchas gracias por recibirme. Siempre que uno hace algo para un sindicato, aparece algo especial, que es la idea de la permanencia, el de la solidez que tiene algo que en algún momento fue un hecho de creatividad comunitaria con respecto a cualquier actitud individualista, ¿no? Entonces hoy los sindicatos que son defenestrados, que son constantemente vapuleados, que tienen que dar explicaciones de su existencia. Cada persona que está en un sindicato tiene que explicar por qué está en un sindicato. Alguno de ustedes dice estoy en el sindicato, tiene que dar casi prueba de que no es culpable, sino peores. Hoy lo legítimo parece que es la actitud individual, independiente, entre comillas, cuando digo independiente, porque en realidad es individual. Pero uno descubre que los sindicatos son una de las instituciones que siempre permanecen. Cuando el poder político se pierde, cuando el poder político por ahí en determinado momento pasa por determinadas manos, como los últimos 4 años anteriores al diciembre del 2019, lo que quedaban ahí, lo que estaban son los sindicatos. Ahora qué suerte o qué bien, o cuánto beneficio tiene una persona que hoy, frente a lo que está pasando, puede recurrir a lo protege un sindicato. Si hay algo alguna de las cosas que deja ver esta pandemia, es que nos hizo ver quiénes están solos y quiénes están respaldados, ¿no? No solamente por el trabajo que tienen, sino por estar sindicalizados, por ejemplo. Lo que le puede pasar a una persona, con todas las fallas que pueda tener, somos un país que tiene un sistema de salud pública. Y piensen, puede tener una persona hoy que no está amparada por un agrupamiento, una mutual, una obra social o una gato o cualquiera de esas herramientas que le permiten el mejor de los egoísmos, que es el egoísmo de estar en comunidad, porque si uno está en comunidad siempre va a estar acompañado y si acompaña sabe que va a tener esa devolución. El peor egoísmo es el que le hacen creer lamentablemente a mucha gente que hace solo, mantener una actitud individual, etcétera, etcétera. Entonces, en eso han sido muy creativos en la forma en que lo han propagado. Pero bueno, más allá de este agradecimiento, la idea era un poquito hablar de qué es la creatividad. Algo que a veces se es negado a mucha gente y mucha gente se siente propietaria de esa aptitud. Primero, ustedes cada vez que escucharon hablar de la palabra creativo o creativa, muchas veces alguien lo ha hecho sustantivo y son los publicitarios, ¿sí? Un creativo publicitario. Eso supone que algo que hablar delante de un montón de docentes, porque estoy sintiendo que me equivoco cada momento, ¿no? Digo, porque no es un adjetivo eso, es, bueno, ahora me acabo de dar cuenta, digo, pero bueno. Pero resulta que en el ramo de la publicidad se le dice a un tipo creativo, y es un título creativo, ¿no? Como si fuera un título de tener una oficina de creativos, como obtener una oficina de astutos o una oficina de cobardes, ¿no? Y creativo puede ser cualquier persona, no es nada más. Generalmente está ligada al artístico.
¿no? Se supone que lo creativo es parte de un pintor, de un escritor, de un de un director cinematográfico, de un actor, un músico, pues cualquiera en cualquier situación, ¿no? Un creativo es un mecánico dental cuando puede lograr resolver un problema, o creativo puede ser cualquiera de nosotros o ustedes como maestros y docentes cuando ante una actitud que se escapa de lo que habitualmente les ha pasado, unos chicos, determinado grupo de alumnos, las características de un problema, aportan una solución que no estaba dada, si no había fórmula para resolver eso. Entonces ahora aparece la creatividad en la pandemia, que es precisamente todo eso que nos surge a partir de una situación en la que no estábamos. Entonces tenemos que ser creativos. Y mucha gente no se siente que es creativa. Es un ruidito. Bueno, ¿qué es esto de la creatividad? Vamos a empezar hablando un poco de cómo trabajamos en Peter Capusotto o cómo trabajo yo solo. Uno generalmente cree que vive inspirándose el artista y que esa es la más genuina de las creaciones. Cuando alguien está inspirado, ¿no? Tiene la imagen del tipo, es una visión romántica de un trabajo creativo, una visión, si quiere, ligada al pensamiento mágico, por lo cual una persona está determinada, sentado frente a un escritorio o con una guitarra o con un cuadro adelante, y viene un haz de luz así, como si fuera un sifón celestial, le pega y uno a partir de ahí se ilumina y empieza a crear cosas, ¿no? Bueno, ahora, el tema es que cuando, por ejemplo, nosotros con Diego hacemos el programa, resulta que nosotros tenemos una fecha de grabación, día de edición, o sea, estamos en un sistema industrializado, ¿sí? Que no te pide que seas creativo cuando te aparezca la inspiración, sino que seas creativo en el momento exacto en que puedas hacer un guión para después grabarse. Si soy un creativo con fecha, tenés una inspiración con fecha. Yo tengo que grabar un miércoles, tengo que grabar un jueves, o tengo que entregar una nota en determinado día, y lo tengo que hacer y hacer lo mejor que pueda, pero no puedo esperar la inspiración. Si la inspiración no aparece, no hay programa. Yo no podía llamar al director de Canal 7 o a quien sea que esté trabajando y decirle, hola, sí, mirá, no estoy inspirado, ¿entendés? Somos artistas, no hay programa. No, hay una responsabilidad ahí, hay un montón de gente esperándote en el estudio, hay productores, hay camarógrafos, técnicos, todos listos para que vos llegues y hagas tu parte, que es supuestamente la parte de la creación. Entonces, con Diego, o solo, no nos queda otra que sentarse y empezar a buscar. Es decir, que él no es un hecho creativo de espera, sino de búsqueda. Entonces, te sentás rumbo a ver qué es lo que haces. Y ahí uno se sienta y empieza a tirar imágenes o empieza a tirar cosas que supone, con la paciencia, porque ya vamos a hablar de esto, que necesita la creatividad. ¿Sí? Muchas veces el hecho creativo, al relacionarlo a la inspiración, a un hecho instantáneo, ¿no? Una epifanía, algo que así aparece de golpe y te ilumina y te da la solución. Aparece de esa manera, quizás lo que uno sienta de esa manera no es la inspiración, sino es el hecho de una solución. Sin embargo, esa solución, esa idea, eso nuevo que uno se le ha ocurrido, es parte de todo un proceso. ¿Se entiende? Es parte de empezar a sentarse y resolver un problema. En mi caso es qué cuento voy a escribir, qué sketch voy a hacer o qué nota voy a realizar. Es decir, necesito entender que la creatividad es un proceso y no una inspiración. ¿Qué es lo que parece una inspiración? La inspiración ocurre cuando ese proceso se da en una velocidad tal, como algo que hiciera un mago, que no me doy cuenta que hice un proceso. Es decir, si yo me pongo a buscar una idea de un personaje, como por ejemplo Violencia Rivas, y otro personaje como Bombita Rodríguez, ambos personajes tuvieron el mismo proceso, nada más que se dieron una cantidad de tiempo distinta. Violencia Rivas
fuimos y vinimos 20.000 veces. Era una imagen que tenía Diego, che, tengo ganas de hacer una mina que era blusera, pero que ahora es más, está grande, y entonces recuerda algo y fuma y toma whisky todo el tiempo. Y no teníamos más que eso, y avanzábamos, dábamos vuelta, veníamos, que se llevaba, no quiere decir meses de 8 horas por día, sino meses en donde cada encuentro había un ratito para eso, salíamos, no la encontrábamos, la dejábamos estar. Y de la misma manera, el mismo proceso por ahí tuvo Bombita Rodríguez, nada más que Bombita Rodríguez salió en 3 minutos. Diego, estábamos en la casa de Diego se acordó de Dean Reed, que es un cantante yanqui que era comunista, dijo, ¿te imaginas un tipo cantando esto? Y yo le dije, ajá, podría ser un tipo que cante un guerrillero de los 70, ah, mira vos, sí, lo hacemos montoneros, ¿te parece? Es mucho, no sé, ah, ¿cómo se llama? Bueno, Palito Ortega, Bombita Rodríguez, todo en 5 minutos. Incumben no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que son los órganos ahí que se metió algo. Al Estado. ¿Estamos escuchando algo o yo lo escucho yo solo? Todos escuchamos. Ah, no, bueno, una cosa, algo, se coló algo. Entonces, ese proceso en el cual algo como Vita Rodríguez salió en 5 minutos y violencia, es el mismo proceso, es simplemente una diferencia de tiempo. ¿Cuál es? Ahí nos pide perdón, todo bien, Agustín. Es decir, que la creatividad no es una inspiración, no es una bomba de espontaneidad, sino que es la combinación de un montón de cosas previas a la que le encontramos una nueva forma de mostrarla. Es decir, no estamos inventando nada. ¿Sí? Me apareció ahí una pantalla de Norberto, de Google, de Roberto Guaglia. Bueno, ¿me ven a mí? ¿Me ven a mí? Te vemos, sí, bueno. Sí, pero sí se compartió. Es como oportunidad de hacer un gran esfuerzo. Ahí está. No importa, está bien, vamos conociendo. De hecho, estoy conociendo la casa de todos ustedes. De hecho, estoy conociendo la casa. Claro, no sea cosa que yo pensando que una pantalla haga alguna cosa. Estoy conociendo la casa de todos ustedes, ¿no? Porque ¿no? Esto es lo que trae esta televisión. El color de ese cuadro, de esa pared de media morada que tiene Nachi, así, ¿no? Directamente voy viendo distintas casas, es eso. Bueno, pero no importa, vuelvo al tema. Es decir, no es ser capaz de inventar algo nuevo, sino es combinar cosas anteriores de una manera nueva, nada más. De una manera nueva o de una manera que esa persona no conoce, o de una manera que no se combinó hasta ese momento, en el caso de que sea nueva, o una manera distinta a lo que se hace habitualmente. Ustedes ven cosas que son realmente nuevas y cosas que son distintas a las que se vienen haciendo, pero siempre en un hecho de algo creativo es necesario que algo que se estaba haciendo de una manera se resuelva de una manera nueva. ¿Y cómo se resuelve? A partir de los hechos que uno desparrama en la mesa. Es decir, si uno agarra hecho creativo y lo desarma, va a pasar lo que pasa con un fantástico. ¿Qué es un animal fantástico? Algo que no existe nunca. No, quizá no exista el animal fantástico, pero cualquier animal fantástico para ser descrito viene a ser la combinación de otros animales. Es decir, cuando Borges habla de un animal fantástico, tiene cabeza de león, un animal fantástico, cuerpo de orejas de lobo, majul, qué sé yo, cualquier cosa que hace que en realidad lo que vea es una especie de adefesio armado con distintas partes, y eso nos parece nuevo. ¿Sí? Como un caballo con alas, me parece algo creativo. La combinación de un caballo con las alas de, qué sé yo, de una gallina, o entonces aparece el dragón, que es también un animal mítico, no deja de ser una cabeza similar a la que puede ser de un lagarto, pero tiene las alas de un murciélago, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que la creatividad no es más que el juego, como yo trabajo en los talleres de esa manera, que es el juego es un juego en el cual uno
toma las distintas variables que tiene para un tema y empieza no a buscar una solución, sino a moverlas hasta que aparezca la solución, ¿sí? No hay solución muchas veces si uno no tiene un pensamiento previo a esa búsqueda, como si fuera un problema de matemáticas, en el cual si uno no se sumerge en la resolución no va a arribar. A mí, cuando hago un cuento, cuando tengo que hacer algo o que me encargan o que yo quiero hacer, lo veo casi como un problema matemático. Esto puede sonar muy frío, pero es así, lo veo como un problema matemático, como un problema de matemática en la cual me lanzo a algo que tenga una serie de elementos y busco cómo los voy combinando hasta que arribo a una solución, ¿no? Por eso se habla de fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para hacer un personaje? Nunca va a ser un personaje porque no salen los personajes por fórmula. En todo caso, hay tantas fórmulas como personajes. Lo que sí hay es la actitud y la paciencia de saber que la creatividad se somete a un proceso, que la creatividad no deja de ser un ejercicio en el cual uno se lanza a jugar con elementos para en determinado momento tratar de encontrar una solución o a un hecho creativo que a uno lo satisfaga, ya sea un cuento, un problema, ya sea arreglar el código, no sé, hacer un acto patrio, como les ha tocado más de una vez. Muchas veces ahí aparece esta idea de si soy creativo o no soy creativo. Como la mayoría de las veces, nosotros nos quedamos, para poder sentir cierta certidumbre frente al mundo, cierta certidumbre frente a la vida, no solamente queremos tener un nombre y un apellido y un corte de pelo, también nuestras propias características, de cómo sentimos que somos o cómo los demás los ven. Entonces, cuando los demás nos ven, por eso muchas veces esas análisis de personalidad, esos test de personalidad que aparecen, o los signos del zodíaco, o esos test que aparecían en Clarín Revista, nos apasionan, porque necesitamos definirnos, necesitamos tener una forma de saber que somos de una manera. Entonces dice, bueno, usted es una persona emotiva, tímida o sociable, y uno va agarrando algunas características que le gustan y se las pegan. Bueno, dice que soy sociable, me gusta. Bueno, dice que no soy muy sociable, pero tengo una vida interior muy rica, entonces me defino así. Bueno, y en todas esas definiciones también agarramos algunas cosas en las que nos condenamos. Bueno, no, yo soy tímido, yo no puedo ir a tal lugar. Bueno, yo soy de determinada manera, yo no tengo paciencia, dicen otros. Y otros dicen, bueno, yo soy cero, dice alguien que no tiene filtro y que no tiene empatía y dice cualquier barbaridad todo el tiempo delante de la gente. Y entonces ahí aparece algo que es como condenarnos a una propia historia que nos hicimos de nosotros, ¿no? No ver los potenciales que podemos tener y todas esas cosas que uno muchas veces ha visto en los boletines del lado de los maestros, la condena a por sentirse que uno no es creativo. Le pasa a mucha gente. Bueno, che, vos podés hacer esto, ay, no sé cómo que lo haga, yo no puedo, esas cosas a mí no. Resulta que la creatividad no es ningún talento especial. O sea, hay talentos especiales, sí, los hay. Hay gente que tiene un talento especial para la música, otro lo tiene para la danza, pero no implica que que otras personas que no tienen ese talento natural no lo puedan hacer. Es decir, la creatividad, como muchas de las cosas que uno llega, se llega más por insistencia y por disciplina, prepotencia de trabajo, como decía Roberto Arlt, que por simple aptitud. Y es más, me atrevería a decir que mucha gente que es muy creativa, pero no lo sabe, o no se tiene la confianza de serlo, o no lo utiliza, precisamente porque se ve a sí misma como una persona no creativa, ¿sí? Y porque también hay una comodidad en eso, es como deshacerse de algo, pero también hay una pérdida de un montón de juegos a los que uno puede, y de placeres, de posibilidades de producción de las que uno se aleja por esta idea de que uno no es creativo. Cuando nosotros con Diego queríamos hacer el programa,
mucha gente suponía que no podíamos hacer un programa que sea de humor sobre rock. Nosotros mismos no lo creíamos. La idea estuvo hasta que alguien nos dijo de hacerla en un canal de cable y ahí empezamos a hacerla chiquitito, sin saber lo que hacíamos. Sin embargo, pudimos ver que sí, que había todo un mundo de posibilidades, que había un montón de gente que podía entenderlo. ¿Todo el mundo podía entender lo que hacíamos? No, no todo el mundo, pero no todo el mundo puede, uno no puede muchas veces hacer cosas para todo el mundo. En el caso de un programa de televisión, en el caso de un maestro, tiene que hablarle a todos. Sin embargo, ahí aparecía algo. Aparecía la posibilidad de darnos cuenta que año a año teníamos que seguir haciendo el programa y que esas cosas que al principio hacían por todos lados, porque era como un territorio nuevo, con los años, digo que se agotan, pero se vuelven más difíciles, porque uno ya siente la obligación de responder a lo que a cómo hacía las cosas antes. Entonces, nosotros nos obligábamos todos los programas a hacer 2 personajes nuevos. Era como una ley del programa, porque no queríamos en ningún momento quedar presas de algún personaje y aburrir. Entonces, como una ley del programa, una de las leyes del programa era que el programa siempre tenía que tener 2 personajes nuevos. Y que cuando arrancaba el programa, al primer año tenía que ser todos los personajes nuevos, por lo cual se había hecho una especie de acuerdo con el público, con la prensa, en la cual nosotros teníamos que hacer todo nuevo, el primer programa, y después empezar con los programas. En esa obligación que mucha gente nos decía, ¿por qué arriesgan con programas con personajes nuevos? Porque era precisamente para saber que teníamos un stock de personajes y que no íbamos a aburrir. Y así es como hace años que hacemos el programa, sí, con algunos años donde paramos y eso, pero nunca porque no sentíamos que el programa podía seguir estando, sino como que lo que sentíamos en todo caso era que quizás las energías o las novedades que podíamos dar en cuanto al estilo ya no eran precisas, ya no eran tantas las novedades, ya estaban habituados a nosotros. Entonces es como cuando pasa una banda de rock, te sorprenden, sin embargo la seguís escuchando. En ese sentido ahí es donde nos ubicamos y también ha ido por su lado, tanto Diego como yo decidimos también hacer cosas por otro lado, precisamente para tener territorio. Yo dentro de la escritura, Diego haciendo teatro dramático en el Cervantes, y de esa manera como enriquecer o renovar aquello que veníamos haciendo siempre. Entonces la creatividad, como les decía, no es símbolo mágico, artístico, en las que una persona siente un fulgor extraño del cielo, sino simplemente un arrojarse, un largarse a laburar, a trabajar, a probar cosas. Esto ya sé que suena por ahí muy, muy romántico, pero de verdad que es nosotros, yo hago el programa con Diego, de pronto tengo un cuaderno como este, y tengo este tipo de anotaciones, que no sé si se ven, ¿sí? ¿Qué es esto? No se entiende una goma, ¿no? Pero lo que son, estas son anotaciones del programa. Hacemos listas, yo pongo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otra hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos 7, 8 ítem por hoja hasta llegar a 20. Y después empiezo, cada vez que nos reunimos, a llegar a 20 ideas. La idea es llegar a 20 ideas. ¿Vamos a hacer las 20 ideas? No, ni loco. De las 20 ideas se escriben 3 o 2. Y a veces un chiste de la satisfacción para nosotros con Diego es trabajar a partir de decir, bueno, por lo menos hoy sacamos un chiste. Es lo mínimo. Y por ahí estamos 3 horas así, ¿viste? ¿Te parece que tal cosa? ¿Te parece otra? Es decir, que la creatividad tiene un momento que de verdad necesita paciencia. La imagen que uno tiene precisamente de no sentirse creativo es que cree que eso va a aparecer en 2 segundos. Entonces, pero si ustedes observan, sobre todo en la escritura, sobre todo al escribir, sobre todo por la idea digamos, del romántico máximo, que es el poeta, ¿no? Que el tipo se sienta y le aparecen ¿no? Aparecen las musas, las musarelas, no sé qué le aparecerán. A mí nunca me aparecieron musas, a mí simplemente era sentarse y ver hasta qué momento tenía una idea.
de a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Lo hiciste tantas veces que a veces ¡ping!, aparece de golpe. Sin embargo, vamos a tomar cualquiera de ustedes. Todos son, digamos, suponiendo que todos sean docentes que han estado frente a grados o a divisiones de chicos. Piensen el primer día que tuvieron una clase. Y piensen 3 años después. Seguramente la primera vez que tuvieron una clase se han sentido nerviosos, estúpidos, sentidos de para qué me habré metido acá, qué hago con todos estos pibes acá adelante. Después vienen los padres. Uy, nadie te hace estudiar la parte de los padres. Te enseñan a tratar chicos, pero no te enseñan a tratar padres. ¿Cómo es la parte de los padres? No hay materias que se llamen padres imbéciles, o padres imbéciles, no, y te vas tratando así, todo eso lo vas resolviendo solo. Y cuando te das cuenta, después de 3 años, no pasa como andar en bicicleta, como nadar, como hacer el amor, como viajar, como cocinar, te va saliendo cada vez mejor. ¿Qué es lo que hace que salga cada vez mejor? Simplemente la práctica, simplemente el hacer, el mejoramiento en el hacer. Uno puede ir a salirse a capacitar en sus problemas, puede reunirse con otros docentes, puede reunirse con especialistas, puede hacer todo eso, pero no hay nada que pueda hacer si eso no lo pone en práctica y ve lo que ocurre. Y así como todos los años, seguramente cuando son maestros, aparecen cosas nuevas, van resolviendo a partir de cómo han resuelto otras. Y quizás les aparece ¿Y ahora? A ver, esperemos un momento, a ver si se arregla. No es lo mismo trabajar solo que trabajar con otro. Cuando yo trabajo solo, necesito invariablemente comentar con algunos, sea con mi compañera, con mis hijos, con algunos amigos con los que yo voy trabajando, para tener una primera mirada de lo que estoy haciendo, para hacerme de que voy bien, ¿sí? Es como una especie de espejo. El otro es como siempre los necesitamos. Uno supone que no necesita más tutoría después de determinada edad, pero no, uno necesita siempre gente con la cual consultar, gente con la cual revisar cómo va haciendo algo. Y en eso, en un proceso creativo, ayuda mucho, porque es la parte donde hay una contención de ese juego, da la seguridad de que lo que estamos haciendo no lleva a ningún lugar nos lleva al fracaso, sino que nos podemos anticipar en la consulta. A veces uno consulta con algunas personas, esas personas lo animan, a veces otros son más conservadores y lo desaniman, a veces se cruza con alguien que lo quiere cuidar y lo alienta, o lo desalienta, y a veces esa persona por amor te alienta porque es un entusiasta, y a veces te encontrás con un psicópata que lo único que hace es boicotearte todo porque vos querés innovar, porque querés hacer algo cosa, y lo único que te encontrás del otro lado es como con descreimiento, con un cinismo, que a veces los años también traen eso, ¿no? Traen cierto cinismo, cierta carga irónica, cierta pesadez y descreimiento sobre lo que se hace, pero eso es lo que hay que precisamente muchas combatir en uno y en los demás. Porque es el cínico, el pesimista se cree más inteligente por ser cínico o por ser pesimista. ¿Sí? O sea, si nosotros tomamos, queremos decir que alguien es un imbécil, un estúpido, un boludo, y otro es una persona inteligente, y ponemos a Claudio María Domínguez como es optimista, lo vamos a poner en el lugar de los pelotudos. ¿Sí? Sí, porque está todo el tiempo hablando de temas haciendo positivos. Generalmente tendemos a pensar que una persona ingenua o optimista es un tonto y que el pesimista es el inteligente. Y ahí hemos creado una mala imagen de lo que es el optimismo, porque es precisamente son los optimistas, los ingenuos los que cambian el mundo. Los cínicos, los pesimistas son conservadores porque no le otorgan a la realidad la capacidad de poder transformarse, de poder mejor. Simplemente dicen, bueno, esto es así, viste cómo es. Y es obvio que tradicionales tanto de la institución educativa como o de cualquier otra institución,
precisamente pueden tender a no modificarse, pero siempre va a haber elementos que quieran transformarla para hacerla mejor. Pero ahí aparecen los tipos y las tipas que se creen vivas o piolas porque son pesimistas. Y los pesimistas lo único que son conservadores. Ahora, un optimista sin carga crítica, peligro, porque nos estrellamos todos. Es decir, que en la creatividad, tanto en la creatividad como cualquier acción, necesitamos los dos componentes. Necesitamos esa parte que por un momento critica, vigila, controla, establece, pone a prueba, y la otra que busca. Es decir, como si fuera un niño y un adulto, ¿no? Un adulto que pone el freno, que pone un límite, y el niño que está todo el tiempo tratando de hacer quilombo. Pero a veces resulta que es al revés. El pibe no se quiere mover y es el adulto el que estimula que haga cosas. Esto se da como adentro nuestro, es el creativo, la actitud creativa tiene que tener eso, tiene que tener el optimismo de saber que lo puede cambiar algo, que puede hacer algo nuevo, y también la mirada crítica para que eso nuevo no sea una simple pérdida de tiempo o una imbecilidad. Pero a su vez todo eso depende del intento. No hay manera de trabajar fuera del intento. Lo que les explicaba yo como trabajaba con Peter Capusotto. Hay un momento en que uno se pone a anotar ideas hasta que aparece una que es buena. Y es como tirarle piedras a una lata, ¿no? En un momento la volteás. Yo cuando hago estos talleres de creatividad le puedo comprobar a la gente un tiempo, un compromiso, un espacio, los puedo hacer escribir un cuento, o dos en 20 minutos, o por lo menos la idea de dos. Y me dicen, no, ¿cómo puede ser que escribí 2 cuentos y nunca escribo? Y simplemente porque hubo un sistema de compromiso con el momento de poder hacerlo. Cuando uno cree en eso, cuando uno en determinado momento se estimula frente a un motivo para algo, termina haciéndolo. Bueno, así es como miles de madres luego se junta el Día del Maestro a hacer la canción de la señorita Alicia, ¿no? Digo, no están haciendo canciones todo el tiempo, sino que en un momento tienen un compromiso. Tampoco ustedes hacen puestas teatrales todo el tiempo, sin embargo, 2 o 3 veces al año aparece el desafío de hacerlo y se hace. Y se hace un vestuario, y se compone una música, y se dirige a unos chicos, y se maneja un escenario. Obviamente, digo, de decir, a veces los actos no salen, porque obviamente no se dedican a ese rubro, pero sí saben que cada vez lo van a hacer mejor. Y en cualquier ejercicio, la habitualidad y la práctica hace que cada vez sea mejor. Es decir, el ejercicio del ensayo. Y el ensayo es precisamente la clave de cualquier hecho creativo. Porque ensayar es fracasar en privado. Es decir, someter a algo que uno está haciendo a una prueba, a ver cómo va saliendo, a ver cómo se va formando. Y ahí uno lo va modelando hasta que sale bien y lo puede presentar. Es decir, uno tiene que ensayar las cosas, ¿sí? Uno muchas veces no se lo permite. ¿Por qué? Porque piensa, hace las cosas, las hace. El que toca la guitarra, toca así la guitarra porque es bárbaro, porque es talentoso. Y el que toca la flauta lo toca así, y el que dibuja, dibuja bien. No, el que dibuja, cualquier persona que hace algo, fracasa constantemente hasta que lo va haciendo cada vez mejor. Miles de veces un maestro ha fracasado con sus alumnos hasta que ha encontrado las maneras, creativamente, la manera de ponerse a controlar o manejar, o que surja algo. Sí, después resulta que cuando quiere hacerlo de nuevo, por ahí no le sale. ¿Por qué? Porque es otra circunstancia, son otros chicos, es otro momento, y entonces hay que apelar a otras cosas, hay que apelar a lo creativo, ¿sí? Que es probar nuevamente. O sea que la creatividad tiene una parte de juego y tiene una parte de prueba y de ensayo. Inevitablemente cualquier hecho creativo tiene en sí la cantidad de veces que ese hecho no pudo llegar a buen puerto. Es decir, la creatividad concentra la posibilidad de fracasar, es parte del asunto, porque el rodamiento de algo en los fracasos es lo que finalmente lo va modelar para que pueda lograrse un hecho, un acto, una solución frente a algo. De manera tal, entonces, como para ir cerrando esto, es entender que cualquiera puede ser creativo, que la creatividad no es un don que estuvo ahí Dios repartiendo
actitudes entre la gente diciendo tú serás Messi y tú Madonna y tú Patricia Sosa y tú serás Babi Echecopar. No. Todos obviamente vivimos y somos parte de una circunstancia y somos hijos de nuestra historia, pero también podemos modificarlo a partir de encarar en el juego nuevas posibilidades de uno mismo. Y esto puede sonar muy Claudio María Domínguez, que al que no critico, yo si me dan a elegir entre Babi Echecopar y Claudio María Domínguez para irme a Villa Gesell un final, está claro que me voy con Claudio, no cabe la menor duda. Porque seguramente tiene cara de hacer buenos suflés, pero más allá de eso, siempre tenemos que manejarnos con que la negación, la parte pesimista, la parte cínica, la parte crédula, ya la traemos con nosotros porque de eso estamos casi todo el tiempo, de la imposibilidad. Lo que nos queda es el intento, simplemente. El alegre intento y sin temor al fracaso, sin temor a perder, sabiendo que en el intento vale la pena. Por eso digo siempre que cualquiera puede ser creativo, simplemente es una cuestión de práctica, es una cuestión de actitud y casi te diría que es una actitud frente a las cosas. El que crea la posibilidad maneja la situación. El que no se abandona simplemente a lo que ocurra, ¿sí? Casi como una especie de resignación, ¿no? Y es eso lo que muchas veces nos quita la alegría de la vida, de vivir, es el estar resignado, ¿no? No lo digo, otra vez estoy cayendo. Debe ser que el encierro me pone así un poco en modo autoayuda, pero allá de eso, ser una máquina de intentar, todos pueden ver que intentan, que van, los que llamamos ingenuos, que insisten y viven un poco mejor, están menos tristes. Por ahí cada tanto, después, bueno, pero todos tenemos un bajón por un momento. Pero no hay manera, si no nosotros, con Diego muchas veces decíamos, lo único que nos salvaba era empezar con tiempo, era tener tiempo antes de empezar un programa. Si nosotros la canchereábamos y decíamos, bueno, empecemos una semana antes de grabar, nosotros empezábamos 2 meses, porque también la creatividad es la precaución de tener tiempo, de darse el tiempo para probar. Si uno quiere ser tan efectivo en épocas de tanta eficiencia, donde todo te tiene que resultar en 2 segundos y resolverlo, o vos tenés que aprovechar todo en tu casa, y si tenés una casa de piso alto, viene alguien y te dice, ponle el entrepiso, y si tenés un fondo, te dice, ¿por qué no haces algo en el fondo? Y si tenés un balcón, te dice, ¿por qué no cerrás el balcón? Todo el tiempo parece que vivimos como una especie de enfermedad del aprovechamiento de todo, ¿no? Y no darle lugar precisamente a que intentar muchas veces puede suponer un tiempo extra, que lo utilizaremos para intentar y no para andar mirando series en Netflix, que es la otra propuesta. Obviamente que es más cómodo estar mirando una serie que estar intentando algo, pero también uno resigna el ser activo frente a la realidad y no un ser pasivo entregado al funcionamiento de la maquinaria. ¿Cuántas veces en escuelas, en el sindicato, en donde sea, encontramos gente que te dice, bueno, vos seguís la flecha, que es como una especie de sentirse que uno va como en la película de Wall, ¿no? En una cinta transportadora y dejás que te procesen, te entregás a una máquina y en esa máquina simplemente lo único que está esperando es salir del otro lado y avanzar y seguir. Y en un momento todo se vuelve gris y tedioso. Me parece que una actitud creativa frente a las cosas no es nada más que una actitud, es una, digo, no es una actitud productiva nada más, sino que es una actitud que repercute en uno de una manera más interesante que la simple pasividad frente a las cosas, ¿no? Frente a cómo se dan los acontecimientos. Yo recién escuchaba este tema nuevo en el que están peleándose, que es verdad, todos el teletrabajo nos lleva a usar el doble de tiempo, a habitualizar. Habrá que creer que en una parte nos podremos habituar, habrá que creer que en una parte tendrá que ser pagada, tardaremos menos, no sé, pero es frente a un hecho nuevo que vamos a tener que de nuevo empezar a consignar las maneras en qué lugar le damos en nuestra vida, ¿no? Porque
estamos acostumbrados a tener un trabajo afuera y un trabajo adentro, más allá que todos sabemos que los docentes se llevan trabajo a su casa, lo tienen incorporado a su vida como muchos otros trabajadores no, es decir, que cuando cierran el kiosco o se van del trabajo, se van del trabajo. En el docente se cruzan muchas escalas, se cruzan lo humano, la familia, los niños, los padres, entonces me parece que son trabajos que tienen un peso existencial mucho más fuerte que otro. Y entonces la creatividad frente en ver cómo incluyo todo ese trabajo a través del sindicato, a través de nuestra propia forma de encarar las cosas, hace que se convierta no en un pesar, sino en algo que nos dé la alegría de estar haciendo lo que hacemos, de lo que elegimos, de la vocación que tenemos. En el momento que una vocación se vuelve una carga, todos los trabajos llega un momento de arrepentimiento, en algún momento. ¿Quién me habrá mandado a estudiar esto? ¿Cuándo fue el día que yo quise serme docente? ¿Por qué me puse a escribir? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no me hice abogado? Me dejaba de joder y todo. Siempre vemos que en otros lados hay soluciones, ¿no? Y en todos lados, cada lugar tiene su propio infierno. El infierno es una cuestión de tiempo, nada más. Si a cada uno de ustedes, a alguien de ustedes le gustan las milanesas con puré, puede decir que bueno, hay milanesas con puré hoy a la noche. Y mañana el desayuno hay milanesas con puré también. Y el almuerzo, y así, y en la merienda, y en la cena, y entonces decís, che, yo quería quedarme en mi casa, dijiste un día, y bueno, y vino un virus y dijo, viste, tenías ganas de quedarte en tu casa, mirá. Estos son como eso, es todos los días milanesa con puré, ¿no? Entonces, es muy fácil que a cualquier persona que haga una tarea durante muchos años empiece a atarse a algunas cosas. Y tendrá que medir de cuáles realmente ya no puede seguir haciendo y cuáles en realidad necesita un acto creativo, una manera de volver a recuperar eso, ¿no? Puede pasar en un matrimonio, puede pasar en el ejercicio de la docencia, de un trabajo, en cualquier lado. Hay algún momento que no tenemos que abandonar, en realidad lo tenemos que ver de otra manera. Y ahí aparece la creatividad, ¿no? Como parte de eso. Yo creo que ya pasaría al rubro preguntas, si quieren, sobre el trabajo, sobre creatividad, sobre cualquier cosa. Y ¿les parece, chicos? Analía, ¿están por ahí? Estamos por acá escuchándote, atentos, súper atentos, y con algunos compañeros pensando, vos hablar con maestros siempre genera esta cosa, ¿no? Que estoy hablando frente de todos los maestros y demás, pero realmente lo que nosotros sacamos, lo que venís diciendo, es que esto es un insumo para el trabajo del maestro. Así que seguramente sin pretenderlo, pero la verdad que venimos disfrutando lo que venís contando. Bueno, más o menos tenemos yo tengo 1000 preguntas, estoy re emocionada con todo esto que pasa, cómo es la dinámica, ¿sí? Para que nos pongamos, evitemos todos esos efectos trentunescos que tuvimos en la charla y los compañeros que nos estamos familiarizando con estos medios digitales. La idea es que en el chat, como había medio planico al principio, coloquen las preguntas, ya por ahí hay alguna que estamos viendo. En el momento que los nombramos, ahí desmuten el micrófono para poder hacer ustedes la pregunta, que lo que queremos, más allá de la cuarentena y de todo, es intercambiar lo más fraternalmente que se pueda. Hay un compa por acá, yo lo veo en mi pantalla abajo justo, no sé si lo que veo es así con todos, que es Mariano, que Mariano es de COSAL y de otros espacios también universitarios. Y bueno, queremos abrir con una pregunta que me pasó por ahí, que no la puedo responder, por supuesto, y que le damos la palabra a Mariano para iniciar esta ronda. Dale. Dale. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo va? Bien, Pedro. Me presento por ahí para que los que no me conocen. Yo soy Mariano Domino, soy docente universitario y docente terciario. Así que, bueno, simplemente eso. Pedro, me encanta poder estar al menos por esta vía compartiendo una charla tuya.
sabés lo que de este lado tenés un admirador. En un momento estuve notando un montón de cosas tuyas y en un momento dijiste, que el que crea la posibilidad maneja la situación. Y eso creo que nosotros en docencia lo hacemos todo el tiempo. Nosotros siempre tenemos que crear posibilidades y bueno, a veces aparentamos manejar las situaciones, aunque son la mayoría de las veces. Lejos a veces, yo personalmente creo que estamos lejos muchas veces de manejar las situaciones, pero sí de crear posibilidades. Entonces quería saber, personalmente, ¿cómo aplicás vos la creatividad en el dictado de clases? Nosotros todos los días, también vos lo dijiste, nos tenemos que hacer las 1001 y bueno, más ahora, ¿no? Lo que antes duraba cuestión de minutos, ahora dura horas. Bueno, nada, quería saber qué aspectos creativos que vos tenés en tu rol de guionista y persona ligada a los medios, aplicás en el dictado de clases o en los talleres que vos realizás. Hay algo que recién le estaba contestando a, que es lo que va sintiendo, ¿no? O sea, esta herramienta, una de las cosas que es como una especie de consuelo de normalidad, seguimos estando en contacto cuando no estamos en contacto, nos lleva por ejemplo, a no saber muy bien qué está pasando del otro lado. Vos en un aula, yo con mi equipo trabajando, o dando una charla, o dando un taller, yo veo las caras, siento el clima, veo los comentarios, veo sentís el clima de lo que está ocurriendo. Yo siempre digo que un maestro, en un momento, está así, ¿no? Frente a otros que están mirando, ¿no? Entonces, este que está acá, ¿qué es? Es un maestro, pero puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un actor, puede ser un político, puede ser cualquier cosa. Es decir, lo único es la posición, digamos, la dimensión espacial en la cual hay alguien que habla y los demás que escuchan. Hay alguien que está manejando una situación, ya sea un director de orquesta, ya sea público, ya sea lo que quiera, hay alguien que está manejando una situación, ¿no? Un pequeño Dios, un pequeño sol y sus satélites ahí repitiendo las cosas. Entonces, yo siento que, por ejemplo, el aliento de esto es no sentir lo que siento cuando hago algo presencial, y contra eso vamos a tener que también luchar. Tener una referencia, tener a alguien, buscar un monitor que le diga a uno qué es lo que está pasando, sentirse solo frente a la situación, porque imagínense que si uno no podía manejar, está ocurriendo con 20 o 30 personas adelante, ¿cómo va a ser con 20 o 30 personas que están desparramadas por quizás toda la provincia de Buenos Aires o federal? ¿Cómo me meto en cada mundo? Cuando cada alumno, cada persona abandona su mundo para ir a un lugar y se pone en un modo especial que todo el tiempo el lugar le está diciendo que es alumno y a vos te está diciendo que sos maestro o maestra o alumna, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, voy, me pongo el guardapolvo, no, pero no importa, estoy en algo, la situación ya me pone. En cambio, con algo que es hoy estar dando una clase o una charla y yo sigo estando en mi casa y tengo que hacerle a mi hijo, guarda que estoy dando una clase y ustedes en sus casas también tienen, es decir, no terminan de abandonar el espacio para hacer lo otro, entonces vos tenés como maestra desde tu casa y ni siquiera tuviste ese tiempo de transición que llegaste a la institución, un colectivo, un subte, un auto, algo, ¿viste? Algo que te lleva de soy Gladys o Gervasio, estoy en mi casa y ahora soy el profesor Gervasio Gladys. No como una especie de transición, no. Todo ocurre en 2 segundos, se encendió y tengo que entrar en modo maestro, en modo maestra. Y el otro tiene que entrar en modo alumno, de golpe. Y hay algo todo el tiempo en la casa que le dice que no es eso. Te está diciendo, estás en tu casa, no estás en una escuela. Los poderes de concentración son más difíciles. Los poderes
de conexión son más arduos, no deja de ser esto. Quizás en algunas cosas sirvan y se habitualice y mucha gente agradezca, che, gracias a esto yo puedo estudiar, porque vivo en la Concha del Pato y no puedo ir, se prefiere esto, bueno, entonces en ese caso vendrá bien. Pero la actitud, el manejo de la posibilidad, sí, tiene algo que ver con que tiene algo de arte de guionista, que es mantener la iniciativa. Cuando vos mantenés la iniciativa, cuando podés elementos poderosos sobre las personas, juegos, motivaciones, podés cautivar. Y cuando cautivás, es cuando podés, no cautivar para engañar, sino cautivar para que todo tenga vos como el guía de algo, confíen en vos y se mantengan dentro del juego. Hay una cosa que le pasa a los cómicos que no sé si les pasa a ustedes, a los humoristas sobre todo les pasa, que cuando están en vivo en algún lugar, miran a todos los que se ríen, pero el que les llama la atención es el que no se ríe. Y yo muchas veces digo, ¿le pasará a estos maestros, a las maestras de... hay 20 pibes atendiendo, pero te llama la atención el que no está atendiendo? Ese es como que es como un desafío a tu ego, incluso, ¿no? Porque, es un desafío. Claro, porque es decir, ¿por qué este no me da bola? Y son esos dos. Y yo, quizás la sabiduría implica un día decir, bueno, no puedo. Deberé dejar que esos 3 o 4 dejan de joderse ahí atrás y me olvido de ellos porque no puedo estar pendiente de estos 4 porque no le doy lo que tengo que darle a los otros 25, ¿no? Entonces, ahí aparece todo el tiempo esa lectura. No podés dejar que nadie se quede afuera, le darás algo en un momento. Y a mí en los talleres, cuando doy los talleres, me ocurre lo mismo. Hay gente que veo como se va entusiasmando y otros también, porque no son todas las personas iguales, ni van con la misma carga. Cuando voy a hacer un taller de creatividad, algunos se abandonan un poco a esto que hablamos, si hacemos los ejercicios. Yo si daría un taller, diría muchas de las cosas que dije recién, las diría. Y hay algunos que van esperando una fórmula para ser creativos, en 2 minutos y medio. Y cuando venga yo le digo, no, ser creativo es un problema, no una solución. A buscar un problema, ¿entendés? Es como si alguien quisiera recibirse de maestro en 5 minutos. Entonces, si yo veo a un maestro ahí, ¿qué hace? Sujeto, predicado, más o menos, si vas con un libro, ¿no? Dice, no, bueno, mira, hay un proceso. Y después de que te recibiste, viene la otra parte, que es estar con los pibes, ¿no? Y ir aprendiendo. Y no queda otra que simplemente, o sea, voy a decir una imbecilidad, pero no podés aprender a nadar si no te metes al agua, no hay manera. ¿No? De la misma manera que no se puede aprender a andar en bicicleta sin... Puede haber una teoría de la bicicleta. Mirá, este es el asiento, vos ponés acá el trasero acá, un pie va acá y un pie acá. No, los pies arriba no van cada pedal, no van 2 pies en un mismo pedal, va un pie en cada pedal. Entonces te implica más o menos todo lo que vas a hacer frente a una bicicleta. Ahora, no podés suponer que vas a poder aprender a te subís a una. Y esto ocurre lo mismo en cualquier ejercicio que implique creatividad. Necesitas meter la mano en las masas, en la masa. O sea, los fideos, para hacer fideos tenés que meter la mano en la masa. Podrá ver a alguien, podrás decirle a otro cómo lo hace, podrás transmitirle la experiencia. Pero la parte creativa implica meterse en un momento de caos. No hay, o sea, cada vez que uno se mete a dar un taller o te metes en un mundo de caos, que puede salir todo para cualquier lugar. Y vos medianamente lo vas manejando. Yo siento eso en los talleres, que necesito unos primeros 10, 15 minutos de ir viendo qué hay del otro lado. Porque yo no voy a ser el mismo en cada taller. Como ustedes no son los mismos cada año o en cada división. No son los mismos. Lo que está del otro lado te cambia. Te pide otra cosa, en algunos lugares tenés que ser de una manera, que hacer de otro. Los mismos chicos piden otras cosas de vos, te hacen surgir ciertas cosas diferentes, a veces las peores también, pero vos sos también según el otro. Uno tiene la fantasía, pero ya esto es de Ortega y Gasset para 5.000 años de historia de la filosofía, que no, sos vos y tu contexto, no sos vos. Uno tiene la fantasía de que uno es uno.
Y digo, bueno, ahora te voy a poner en cuarentena, a ver si sos así. Resulta que, mirá, no era tan así. Resulta que también me enojo, resulta que también me pasa esto, que me aburro, que hago más, no sé. Resulta que a todo el mundo le está diciendo que están aburridos ustedes y no soportan la cuarentena. Y muchos de nosotros, me incluyo, dicen, che, hay una parte de la cuarentena que no está nada mal, ¿eh? Digo que no está nada mal para mí. Digo que, no sé, estoy todo el día en mi casa, manejo mis horarios, hay momentos que se me va toda la mierda, duermo 3 siestas por día, no entiendo cómo, en mi casa somos 4, mi compañera y 2 hijos, y cuando yo me toca lavar los platos, pues estoy bastante inútil en otras, la mayoría de las tareas en la vida soy bastante inútil, pero eso, ¿cómo se lavan tantos platos? ¿Por qué hay platos para 20 personas si somos 4? Y sin embargo, todo eso lo vas descubriendo y decís, bueno, me pongo auriculares y charlo con un amigo mientras lavo los platos para poder soportar. Digamos, la creatividad también es hacer la vida mejor. Y entonces, cuando yo me enfrento con alumnos, trato de entender que hay un objetivo. Y el objetivo es que todos la estemos pasando bien para arribar a un buen puerto. Y que es un cambio de objetivos o que se cumplan la mitad de los objetivos nada más. Si hay algo que yo pongo por delante es el bienestar. No la relajación ni pasar la bomba, sino la idea de que lo que no puede haber es un conflicto entre lo que yo quiero hacer y lo que ocurre. Tiene que haber un acuerdo. En un momento me tendré que poner de acuerdo con la realidad, con lo que tengo por delante y la circunstancia que estoy viviendo. Porque si no, lo único que queda es indignar. Oh, mirá los tipos que me tocaron. Y te pasa de vez en cuando, decir, oh, mirá estos imbéciles que me tocaron. Bueno, veré cómo los saco la idea de que son imbéciles y me pondré en función de que lo que ocurra entre la realidad y yo sea medianamente un resultado de aceptable para arriba, ¿sí? Y no una mala experiencia para todo, para mí y para los demás. ¿Se entendió más o menos? Digo, voy a hacer más cortas las próximas respuestas, prometo. Pasa que tenemos sí, me fui a la mierda. Vamos, dale, voy a hacer más cortas. Porque tenemos un montón, pero además que hay una cosa que está muy interesante para contarles a todos y que vamos ahí mirando, que también estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en Instagram, en YouTube, así que estamos, que desde ahí también pueden llegar, más la que los compañeros fueron virtiendo. Dale, ahora voy a hacer más corta. Fue la primera. Pero te digo que en la primera lo que pasó fue que nos contaste cómo estamos viviendo esto de estar con el trabajo. Bueno, está bien. Y que te lo hubiésemos contado. ¿Les pasa algo de esos? ¿Les pasa algo de eso? Bueno. Alguno por ahí cuenta la leyenda. Acá le tenemos a Claudia. Yo les cuento a todos los compañeros que están escribiendo las preguntas, y no hace falta que las escriban, sí que pongan el nombre para poder mantener más o menos un orden. Claudia, ¿te animás a hacer la pregunta que hiciste la primera sobre el tema esto de los cuentos? ¿Estás por ahí, Claudia? Ahí acá estoy. Soy la primera. ¿Cómo te va? Oh, sos un genio, ¿Todo bien? Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, porque me gusta lo que vas diciendo. Yo particularmente tengo justo las dos profesiones, porque soy profesora de facultad, pero también soy actriz. Entonces me subo a los dos escenarios y esto que vos decís de aquel que está en el fondo y no se ríe, y aquel que está callado y no me está prestando atención, me llevo la misma angustia. Pero sentí que me pasaba a mí, pero cuando vi que estaban sintiendo todos a la vez, me quedé más tranquila. Sí, pero... Bien, estabas hablando vos de los cuentos, que vos decías, bueno, yo voy, les tiro un par de tips y con eso ya arman cuentos, ¿no? Sí. ¿Cómo sería esto de armar un par de tips? No son tips. Cuando hago los talleres, lo que trato de hacer es marcar un universo. Cuando digo marcar un universo, no, es simplemente poner, muchas veces hago una lista, digo, bueno, vamos a ver 5 formas de relación entre personas. Amistad, padre-hijo, cuñados, amigos, amantes, qué sé yo. Siempre hay alguien que pone amante, no sé por qué, pero siempre alguien dice amante. Después vamos a un lugar geográfico general. Plaza San Martín, según el barrio donde está, ¿no? Donde estamos, dice, bueno, qué sé yo, Plaza San Martín, Retiro,
un oficio, maestro, carpintero, médico, una acción, bueno, saltar, correr, fumar, qué sé yo, y una locación particular. Cuando digo particular me refiero a un lugar más chico, una cocina, una terraza, un bar, etcétera, etcétera, etcétera. Con esas hacemos como una especie de cuadro de 6 o 7 ítems o más por cada una de esas coordenadas, que son esas 5, hacen todo un cuadro y les digo que con cada columna, con una parte de cada columna, con un elemento de por lo menos uno de cada columna, en 20 minutos tienen que escribir una historia, 2 historias, una que son totalmente realista y costumbrista, o otra que es surrealista, onírica, psicotrópica, fantástica. Y a partir de ahí, en 20 minutos, todo el mundo escribe. Les quito presión, les quito presión diciendo no piensen en la ortografía y semántica ni nada, simplemente en un borrador de lo que tienen que hacer. Imagínense, yo no me pongo a escribir con Diego un sketch, cuando simplemente tomo notas mentales, hago esto. No sé si se llega a ver. Sí. No hay nada ahí, son notas así, simplemente fijar, porque cuando uno fija, entonces, simplemente... Yo creo que hay una problemática que debemos tener la mayoría de los docentes, no sé si comparte con los demás, que es que a nosotros nos cambió mucho la modalidad de tomar examen, en el sentido que ahora lo tenemos que hacer todo online. Y cuando estamos presencial, tenemos como una postura media polimonte de que vemos quién se está copiando y quién no, y que de esta manera ahora es el copy-paste online general, porque los chicos están todos conectados con WhatsApp, con esto, con lo otro, entonces tenemos que como llevar nuestra creatividad al máximo para ver de qué manera los podemos evaluar, ¿no? Más o menos, porque todo es más o menos, ¿no? Y tuvimos que romper con la forma de evaluar tradicional. Claro, o sea, bueno, pero yo cuando busco eso, lo que busco es un sistema de compromiso, tratando de relacionar lo que estás diciendo, trato de meter a todo para darte cuenta que si vos estás comprometido a escribir, y yo te doy las pautas, y te marco un territorio, te saco la idea de tener que decidir de qué escribís, y hay un montón de cosas, vos podés hacer algo en 20 minutos, y lo haces. Lo haces porque te doy una conducción para que lo hagas. Entonces quizás el problema es, lo presencial del maestro, ¿estaba evaluando qué? ¿La capacidad de memorización de alguien, de algo, frente a la vigilancia? ¿Es eso lo que estábamos evaluando? ¿O lo que tenemos que evaluar es que el pibe sepa? ¿Y cómo evaluamos que el pibe sepa si hace copy-paste? Ahí estamos frente a un problema. Entonces quizás es decir, lo que podremos evaluar mientras no estén los pibes en forma presencial es la idea de poder elaborar una historia, es decir, casi como un juego, estoy pensando, en donde una prueba pasa por hablar y escuchar, decir frente a lo que estás hablando y no estar todo el tiempo tomándole pruebas de que son capaces de memorizar. No quiero meter en un quilombo así de que conozco, pero me parece que es, como decís vos, si a una pieza le saco el componente de gorra policía que está vigilando, ¿qué es lo que voy a evaluar? ¿Que el pibe leyó? ¿Que el tipo sepa? ¿Cómo puedo comprobar que aprendió? Sabiendo que muchas veces lo pienso, ¿y cuántos alumnos habrán reprobado una materia simplemente por tener falencias para memorizar, ¿no? Digo, sabemos que nada es perfecto. Entonces, quizá lo que tenemos que aceptar es que esta forma que tenemos hoy de enseñar, o que tienen de enseñar o de comunicarnos, tiene un montón de falencias. Pues veremos a ver cómo podemos hacer, qué es realmente lo que hay que evaluar de algo, decís vos, tengo que plantear. Y si no sabés, planteárselo a un montón de gente, digamos, a pedagogos, ¿no? Vos me decís esto y es buenísimo. Es verdad. O sea, el examen tiene una parte que es, si no hay policía, no hay examen, ¿no? Sería... Claro. Sí, si no hay policía, claro, no hay examen. ¿Qué es el machete? Alguien puede negar, decir, el machete no es un hecho legítimo, pero no deja de ser creativo. No puede negar uno que es creativo. Y es más,
hay gente que haciendo los machetes tardaba más que en estudiar, y yo decía, pero ¿cómo? No, me dice, no usé el machete porque por chiquitito todo, que lo aprendí, ¿no? Se hizo como un resumen Lerú. Sí, es algo así. ¿No? Es algo así, sí. Y es más, a Hemos veces tenido varios. Claro, vos decís que, la verdad que, viste, tenés que a fin de año decir mejor alumno y mejor macheteador, pues la verdad el tipo... Por supuesto, había que hacer uno por ahí, claro, está bueno. Sí. En quinto grado Todos ya... hemos pasado por eso. Claro, un pibe en quinto grado ya diseñó un sistema de radiollamada, por lo cual se ponía un aparato, bueno, un genio. ¿No? Bueno, te conté todo lo que... Toda la tecnología. Claro. Vamos con otra pregunta. Se suma la tecnología, sí, se suma la tecnología paridad total. Bueno, por ahí anda Hernán, ¿no? Hernán Pícar, andás por ahí, me gustaría que la pregunta la hicieras vos, que la dejaste acá plasmada en el chat. ¿Estás por ahí? Una cosita que mientras tanto les vamos contando es que traten de... Yo te digo, son preguntas, estamos las que tenemos acá, las que aparecen de las redes que estamos transmitiendo ahí en Facebook. Con tiempo, no pasa nada. Así que, bueno, les pedimos a los compas que resuman una primera pregunta, así la idea es que todos podamos estar lo más posible. Entonces, en ese sentido, por ahí sé que esto va a dar para mucho, incluso después de esta transmisión. Hernán, ¿andás por ahí? Hacemos otro día, hacemos otra. Seguimos, hacemos asado, tal cual. No, así cada uno con su chorizo en su casa y su cosa. Eso sí. Un asado virtual. Claro. Si no, bueno, mientras se prepara Hernán, Juan Gabriel, está por ahí, Juan Gabriel Cordeiro, que hizo una pregunta sobre creatividad. Hola. Hola Pedro, ¿cómo va? Bueno, soy docente de música y quería, hablando de la creatividad, que hablabas del proceso creativo, de cómo lo laburás, nada, era saber si tenías algún libro, bibliografía, algo que sirva como disparador para poder trabajar ese proceso que se basa justamente en el laburo, en la constancia. No tengo, pero hay bibliografía y de todas las bibliografías hay uno de una... hace poco que se llamaba El Camino del Artista, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que lo leí y me impactó un poco. Sí, El Camino del Artista. El Camino del Artista, sí. Sí, en realidad, de todas las cosas, de las experiencias, lo que trato de hacer es hacer mi propio libro. Con esto quiere decir que voy leyendo cosas de determinados, no te podría decir autores, pero busco un poco. Pero lo único que hacen, y te va a pasar eso, es abrirte una posibilidad nueva, pero la mitad de lo que leas te va a confirmar lo que estás haciendo, o lo que a veces haces sin darte cuenta, o lo que hiciste una vez y no te diste cuenta que lo hiciste. ¿Se entiende la diferencia? Sí, claro. Eso es lo que uno tiene que andar anotando, que uno también provocó algo y no escribió. ¿Qué parte de lo que ocurrió hizo uno? ¿Viste? Cuando algo funcionó. Dice, no, funcionó porque estos pibes son bárbaros. Bueno, pero también vos pudiste conectar con algo, no son los pibes, vos no sos siempre el mismo. Y entonces ahí es donde me parece que uno empieza a encontrar estas pequeñas teorías. Lo que sí, lo único que me doy cuenta es que tiene que arriesgar a esa tensión de riesgo de probar, tiene que ser constante. Y para que sea constante quizás no tiene que hacer riesgos tremendos, sino al contrario, tiene que hacer pequeños pasos, ¿sí? Porque uno de última está con pibes, no puede andar arriesgando mucho. Es como si te dijera, che, si uno hiciera música, aparte de enseñar, ¿no sería piola que quizás que se haga más seguido una muestra de música para el colegio, no que estemos trabajando todo nada más que para la canción de fin de año? Te estoy diciendo cualquier cosa porque no sé ni lo que se hace. Sí, se entiende. ¿Sí? Sino que hay un ejercicio más constante, más chico, en vez de que todos traten de estar, que a veces, sino que dar protagonismos, pequeños momentos, que cada uno pueda expresar o traer una idea, y que no todo el mundo tenga que pasar por la experiencia, sino que diga, uy, este pibe por ahí
no se siente cómodo cantando, pero resulta que se puede sentir cómodo fabricando un instrumento o haciendo o escribiendo una letra, ¿no? Es decir, a veces necesitamos entender que necesitamos pasar por procesos en donde cada uno hace una parte, ¿no? Es como yo y Diego, bueno, no podemos actuar los dos. Eso es una de las cosas que mejor nos hemos dado cuenta, que no competimos porque cada uno está en su lugar y que el objetivo está por adelante del ego. ¿Entendés? Me fui a la mierda, ¿no? Pero más allá de eso, lo que te quería contestar es buscar cualquier cuestión de vida, cualquier teoría, un ratito siempre, más que tenemos estos instrumentos como para no tener que ir hasta la biblioteca a buscar, te van enriqueciendo. Yo leí unas cosas sobre teorías de Berkeley, de por qué funciona la música, que tiene que ser un 50% conocida y un 50% tiene que sorprender, que me parecía una cosa rarísima, un teórico del jazz. Pero algo me enseñó eso, y lo que me enseñó eso fue darme cuenta que muchas veces aquellos a los que nos dirigimos necesitan tener alguna empatía con lo que hacemos, y esa empatía es, algo tiene que ser conocido lo que haces. Y uno puede llevar a alguien a un territorio distinto, pero si siempre le ofrece salir desde un lugar que conoce, ¿no? A veces alguien quiere poner a alguien en un lugar así de golpe, ¿viste? Mucha gente necesita un tránsito, ¿viste? Vos pensás que vos hoy podés como músico hacer algo a partir de algo que escuchen los chicos, ¿o no? Sí. No, a mí me tiraban unas cosas folclóricas por la cabeza que con nada, nosotros escuchábamos los Beatles, ¿viste? Éramos pendejitos y estábamos escuchando y de pronto no había una mínima, ¿viste? Había toda una ortodoxia. Entonces, la experiencia va corriendo de a poco las prácticas y las va haciendo mejores, digamos, ¿no? Se van transgrediendo, en pequeñas transgresiones se van corriendo. ¿Sí? Es como que a mí me parece que una palabra que aparece, se me cruzó ahí en esto que decís, de tirar algo conocido, es la posibilidad de resonar, hablando de esto de la música, ¿no? Que el otro resuene en algún lugar. Eso es muy interesante, es muy piola para arrancar. Nechi está por ahí, la compañera Nechi anda por ahí, Nechi viene del campo de la plástica, hace varias cosas. Escuchamos, Nechi, para que hagas tu pregunta, yo para que vos estés de cerquita. Que les cuento que también hay muchos comentarios en redes y bueno, queremos tener la posibilidad por ahí de poder dar la apertura para que esto se vaya haciendo cada vez más grande y pueda seguir resonando como venimos diciendo. Nechi, ¿estás por ahí? Si no, la tenemos a Jimena. Sí, y lo tenemos. ¿Estás por acá? No, ahí está Nechi, Ahí estás, Nechi. Sí. Ahí va. Hola Pedro, hola a todos. Bueno, yo soy profe de primario y secundario. Y primero agradecerte porque tus palabras son así como una especie de calma, por lo menos es lo que me produce a mí en este tiempo de tanta exigencia, ¿no? Esta cosa de que nosotros necesitamos la presencialidad en el y la virtualidad no nos ayuda demasiado. Mi pregunta es la siguiente. Vos dijiste algo en unas máquinas de estar intentando constantemente. A mí me pasa algo muy particular cuando estoy en las clases. Los chicos apagan constantes las cámaras, es como que no quieren mostrarse. ¿Cómo hacer para que no suceda esto? Porque es muy difícil hablar a un rectángulo, ¿no? En donde aparece solo el nombre de una persona, encima un alumno con el que uno tiene un vínculo, así como la necesidad, ¿no?, del docente de estar comunicándose y por lo menos viendo la cara del otro.
¿Cómo lograr esto? ¿Qué creatividad hay? ¿Cuál sería el hecho creativo en esta situación? Mira, yo se me ocurren dos cosas rápidamente. Una es decirlo. Apelados puedan entender, che, yo los quiero ver. O por lo menos de a rato los quiero ver. Digo, dar la posibilidad, porque también en ese momento vos pensás que la espacialidad de eso es que el pibe no está siendo visto por vos, también está siendo visto por el resto de los alumnos. Es una extraña situación en la que vos, viste cuando un pibe pasa al frente, es tremendo, porque está frente al examen y frente a toda la plebe ahí que están, viste que te van a reír de vos, estás pasando, o sea, no, el examen no lo da, el chico no da el examen nada más que frente al profesor, lo da frente al resto de los alumnos. Está siendo observado. La exposición, decís vos. La exposición. La exposición, claro. Por eso algunos, si no saben, se hacen los graciosos, para no pasar por el ridículo de ser humillado, de sacarse un 1 delante de todo. Entonces dice, bueno, entonces me hago el canchero, ya que no sé, me hago el vivo, y entonces dibujo, qué sé yo, algo así, entonces, bueno, a la dirección, bueno, de una manera, digo, prefiero ir a la dirección que ser humillado. Sí. Y esto es que a veces es como lo contrario con las clases de música. Hay momentos donde uno se siente protagonista porque a uno le han otorgado existencia, ¿no? Preguntan y los pibes levantan la mano, ¿viste? Entonces ahí el tipo y vos le decís, muy bien, entonces él, existo, ¿viste? Sentís la sensación de existir. Y a veces lo que no queda esa mente es exhibirte, entonces muchos se quedan ahí atrás esperando, y cuando ven que 5 o 6 contestan, se animan a equivocarse delante de otro, a arriesgar una respuesta, se arriesgan al ridículo. Yo creo que uno podría pedirle dos cosas. Una es pedirle a los chicos que se muestren, que los quiero ver, y pedírselo como una necesidad propia, a ver hasta dónde le responden a tu necesidad también. Y la otra en tus trabajos es, quiero ver lo que van haciendo mientras yo hablo, o que me muestren sus trabajos. Es decir, saber que no tenés que controlar a todo como un panóptico, sino que específicamente les podés hablar a cada uno en el momento que sea necesario. Que a ese cuadradito no le exijas que esté todo el tiempo exhibiéndose, sino que cada tanto te refieras a él y digas, bueno, Mariana, vení, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿O que entendiste algo? ¿Alguien tiene una pregunta? Digo, dejar que también, convocarlos a que salgan de ese anonimato, ¿sí? Pero creo que es algo que lo tenés que poner en práctica, y la creatividad puede venir tanto desde muéstrame su trabajo, o pueden estar ahí en silencio, pero en el momento en que yo quiera ver algo de ustedes, por favor prendan la cámara, es decir, entender también las distintas particularidades de los chicos, ¿no? Sí, sí. Pero sí creo que no podemos negar todos estos problemas que están surgiendo. Si no los ponemos como parte del trabajo, si suponemos que una clase o cualquier cosa va a ser igual en forma presencial que en esto, y lo vamos a negar y decir, no, ya está, listo, ponemos un teléfono ahí. No, tiene un montón de cosas que va a haber que ir ajustando. De la misma manera que vos necesitas que los chicos presten atención, sabes que unos pibes cagados de frío no son lo mismo que unos pibes cagados de calor, y que unos pibes a las 8 de la mañana no son iguales que unos pibes a las 4 de la tarde. De esta manera, bueno, los pibes por acá no son, le tengo que poner un objetivo y ver distintas cosas de cómo resolviéndolo. Primero desplegar el problema, es pedir, decir, chicos, tengo ganas de verlos a todos. Y si no, bueno, listo, no, bueno, ¿qué les pasa que a veces se ponen? Vamos a hablar dedicarle un rato de las clases a hablar de lo que nos está pasando. ¿Cómo vamos a andar negando esto? ¿No? Vamos a dedicarle un pedacito, digo, qué sé yo, como si ya estamos haciendo tanto esfuerzo por tanta normalidad, no le podemos dedicar un pedazo a decir, me pasa esto como maestra o como maestro. Chicos, me gustaría verlo, ¿por qué te apagas la cámara? Bueno, apago la cámara porque me da vergüenza, apago la cámara porque me voy, Sí. Pero por lo menos darle un espacio a esto. En ese caso, Nechi, yo te diría, vos tenés una herramienta que es, te tienen que mostrar lo que están haciendo.
Sí. Entonces yo creo que tenés que hablar, o sea, uno tendría que estar dando menos posibilidad a que estén ocultos y más a que muestren los trabajos que hacen. Digo, como una manera de... Y saber que, aceptar, digo, supongo que el señor Trota lo hará, aceptar que esta modalidad va a traer nuevos resultados y distintos objetivos, y algunos no se van a poder cumplir, pero pueden aparecer otras cosas, como que vos trabajes algo de arte, algo que tengan en la casa. Che, chicos, vamos a ver cómo es un juego, vamos a ver paleta de colores. Te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero Marlene, agarren un juguete de cuando eran chicos, traen un juguete, trabajemos con eso, con ese juguete, o muéstrenme la remera más linda que les gusta, o muéstrenme una remera que tenga un dibujo, o trabajar un poco por ahí con el mundo de las casas para que ellos puedan mostrarlo sin que a partir de eso se vea, ¿no? Y no simplemente... Perdón, ya me estoy yendo a la mierda otra vez. No, pero sabés que hay un cargo de maestro de plástica que se está rifando, si lo querés tomar. Más que nada gracias, porque lo que está planteando es todo lo que nosotros venimos haciendo en nuestra práctica con la irrupción de toda esta situación, y en un punto es interesante porque parece que es el sentido común, ¿no? Que estamos pensando más o menos justamente eso, todo lo que significa estar en la casa del otro. Por eso te digo, venís bien, tenés un perfil interesante. Bueno, gracias. Pero mira, todo es porque me habilitaron a hablar de lo que hago en el taller, que es mi parte docente, digamos, ¿no? Que también la y te sale, pero muy, muy a flor de piel. Hay una cosita que habla a una cuestión completamente de otro polo, ¿no? De otro espacio, que tiene mucho que ver con la creatividad, que viene de las redes y que está bastante, digamos, que te lleva a otra parte. Y dice así, mira, ¿cómo se llevan el peronismo, el marxismo y el liberalismo con la creatividad? Esa es la pregunta. A la mierda. Chan, chan. Nos fuimos a otro lado. Sí, pero no importa, pero no sé tanto sobre teoría marxista, ni soy un teórico político como para poder... Pero podría hacerlo, vamos a hacer una cosa muy simplificadora, aunque va a sonar un poco pro-peronista lo que digo. Podría ser de la siguiente manera. Voy a enchufar esto porque me estoy quedando sin batería. El liberalismo trabaja sobre lo que funciona. Digamos, el marketing generalmente de que ver con lo que funciona. El marketing comercial no le pide a la gente que sea de una manera, sino que a partir de cómo es, se conecta. ¿De acuerdo? Por eso hace estudios de marketing. Aceptan cómo es. Y a partir de eso trabajan. Las izquierdas son más pedagogas, quieren que la gente sea de una manera, ¿no? Es un deber ser, hay un deber ser ahí. El deber ser del capitalismo es triunfar y tener dinero, digamos, ese es el deber ser, digamos, el mérito del capitalismo consiste en tener guita, ¿sí? Y ser inteligente para hacer plata. Eso se desarma rápidamente porque todos conocemos gente que se esfuerza mucho y no tiene plata, como la mayoría de ustedes, o yo. Podría hacer mucha más guita de la que hice. Que no hice mucho tampoco porque estaba en Canal 7. Todos se creían que no ganaba mucho y al contrario, quedándonos en Canal 7 ganábamos menos, pero podíamos seguir haciendo el programa. Entonces ahí aparece algo que es una elección. Lo creativo es cómo te comportás frente a eso, ¿no? Salir de la norma. Y ahí me parece que aparece el peronismo, que es esa posición en la cual hay una negociación entre el deber ser y lo que se es. El peronismo acepta a la gente como es. No cuando es racista, ni cuando es explotadora, ni cuando es opresora, sino en sus aspiraciones. Muchas veces el marxismo le exige a la gente ya, y la gente no tiene ganas de ser de esa manera, ¿no? Es como si ustedes en el sindicato dicen, ¿y por qué no todos los profesores y las maestras están en el sindicato?
y porque hay un montón de gente que no, que se acerca al sindicato porque le dan vacaciones en Carlos Paz o en tal lado, y otro se acerca al sindicato porque quiere luchar, quiere transformar las cosas, y otro se acerca al sindicato simplemente para, en el momento que necesita una aumenta. Es decir, hay varias capas, entonces las capas de gente son las que definen, y no el marxismo, el peronismo o el liberalismo. Eso simplemente trabajan sobre diferentes partes del ser humano. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista el peronismo es creativo a partir de que puede aceptar, hay una parte cínica del peronismo que acepta a la gente como es, cuando Perón dice el bolsillo es el órgano más importante del ser humano. Es una mirada cínica del ser humano eso. Pero la toma y la hace positiva. Entiende que a partir de ahí se puede conectar. Entonces yo les preguntaría a ustedes qué es lo que le exige el liberalismo a la gente, y le exige que constantemente trabaje en pos de la acumulación de riqueza propia, aunque en realidad va a ser parte de la acumulación de riqueza de otro. ¿Qué es lo que exigiría el marxismo? Bueno, que todo eso se trabaje en algo comunitario, casi la negación de la individualidad. Y el peronismo, creativamente, como hecho creativo, se ubica en hoy es presidente Alberto Fernández, porque tiene la capacidad de crear las formas en las que puede llegar a ser gobierno. Por eso sobrevivió Menem, querramos o no, porque interpretó que de esa manera podía seguir siendo gobierno, y lo logró, ¿no? Estuvo 10 años en el poder. Seguro, seguro. Después estaremos de acuerdo no con Menem, pero el peronismo en ese sentido trabaja con esa creatividad que tiene para conectarse, para volver, y a veces con unas versiones espantosas, como la de Menem, vamos a decir la verdad. Y ahora vuelve en una versión que es más dialoguista, ¿no? Como ustedes mismos en el sindicato deben tener una ala piedra, qué sé yo, y otra que va y charla, ¿o no? Siempre pasa así. Escuelas también, ¿eh? En las escuelas también. De todos lados. En cualquier situación, olvídate. Por supuesto. Veamos un grupo de alumnos, lo mismo. Ustedes piensen en un grupo de alumnos y van a encontrar a toda la tipología política que se le quiera. Van a ver, este niño es un Alberto, este niño es una Cristina, que es la mejor alumna, por supuesto. Este es un niño del CAN, es un del CAN, este es una Berman. Y van a tener un Babi Checopar también, ¿eh? Y una Patricita Bullrich. Un Claudio María Domínguez también, escuchame. Siempre, ¿cómo que no? Entonces, todo ese mundo, claro, y es ahí donde vos creativamente trabajás como, bueno, ¿cómo hago yo para mantener el poder? Porque lamentablemente es así. Ahí va, sí. El profesor tiene que mantener la iniciativa y tiene que mantener el poder. Y para mantener el poder tiene que entender que será conducido. Va a transformarse en lo necesario para conducir a los alumnos, no. Persuadir. Entonces, para conducir, tal cual. Claro. Y no nieguen que les pasa algo. Los chicos les hacen cambiar, ustedes son según el grado que tengan o la división que tengan adelante. No podemos negar nada de todo lo que dijiste hasta ahora, mirá lo que te digo. Bueno. Ni una cosa. Hasta las cosas que nosotros pensamos que no se traducen están más que claras con lo que venís contando. ¿Está Bebe por ahí? ¿Está Bebe? Si está por ahí, él tenía una pregunta. Sí, hola. Ahí va. Ahí va. Pedro, sí. Buenas noches a todos. Acá desde Córdoba, soy un mendocino que vive en Córdoba hace mucho, así que... ¡Qué mezcla! Sí, una mezcla de vino y Fernet bárbaras tengo, mirá. Escúchame, lo mío es cortito porque sé que hay un montón de preguntas. 2, primero, me encantaría hacerte una entrevista alguna vez o una charla. Así dale. Que, bueno, te escribo en el Instagram en un ratito. ¿Puede ser? No. ¿Dónde? Bueno, te escribo acá en el privado enseguida. Tuve que enchufar el teléfono, todos, disculpen. Tuve que apagar la luz para enchufar el teléfono. No, comunicate con Analía. ¿Analía? Dale. Bueno, Analía. Sí. No me meto en el lista, no miro nada ahí. De una. Ahora, vos nombraste a uno de mis preferidos, que es Roberto... sí, está bien, no me pasa nada, porque a mí también pasa menos. Vos nombraste uno de mis favoritos, que es Roberto Art. Bien.
¿Me escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Escuchas bien? No, Yo te escucho bien. ¿Pedro, escuchas bien? A Pedro se le corta, parece. A ver, Pedro. A ver. ¿Me escuchás? ¿Vos dame el ok? ¿Escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchás Sí. vos? Te escuchamos un poquito más cortado, pero sí se escucha. Se escucha cortado. Yo espero, no. Me tomo un minuto. Mientras, mirá, bueno, está buena. Era un recreo en serio la cosa, ¿no? Sí, obvio, la mejor. Está buenísimo. Yo estaba con el mate y digo, bueno, pero está bueno. No, Pedro, estoy tomando mate todo el día. Pedro, no escuché nada, bien? Nada. No. Ahora escucho bien, antes no escuché nada. Buenísimo. Ahí va. Pedro, ahora arranco nuevo. Vos nombraste uno de mis favoritos, que es Roberto Art. Bien. Y él dijo la frase, la completo, la que dijiste, que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. ¿Vamos bien? Ahora, sí. Mi pregunta no es de política, es de acción. Bien. ¿No te parece que Roberto Art, bueno, que murió a principios de los 40 o 42 por ahí, y el primer peronismo fue en 46 en adelante, ¿no te parece una frase peronista esa? Sí, también me podría parecer, ¿no? Pero yo estoy hablando del trabajo, ¿eh? Y podemos hablar. Pero yo estoy hablando de trabajo, de la acción, de hacer, de ir para adelante. Sí. Hay algo ahí que hay un cuento que yo escribí sobre el hacer, que precisamente es sobre una maestra que está dando una clase de educación sexual. Y la maestra explica precisamente que para explicar al peronismo en algunas cosas utiliza a la educación sexual y a la educación sexual utiliza el ejemplo del peronismo. Entonces habla de un fenómeno muy clásico en el cual yo soy medio más comunista que peronista en el fondo, te digo, ¿no? Yo soy de River. Después. Sí, pasará. No, pero viste muchas veces esta cosa de las izquierdas y el peronismo tienen esas tensiones con el trotskismo, con el y yo la verdad que no adhiero a ese tipo de cosas, al contrario, busco los puentes que hay ahí. Entonces, por momentos, la maestra esta habla de educación y dice, siempre hubo entre las izquierdas y el peronismo este problema de quién finalmente logra las cosas, ¿no? Muchas veces el voto femenino, bueno, ya las mujeres socialistas, pero va y lo hace Evita. Claro. Las vacaciones, bueno, ya los socialistas buscaban leyes, pero las hace Perón. La jornada de cosas, bueno, pero el aguinaldo lo hace Perón, ¿no? Entonces, no es la negación de una y la otra. La profesora explica que está bien que las izquierdas concienticen, expliquen y traten de enseñar, y el peronismo es la parte que hace. Es decir, llevada a la educación sexual, la izquierda y los progresismos serían la educación sexual y el peronismo sería la parte donde se coge, ¿no? Esa sería como la explicación del peronismo. Es decir, hay algo fáctico que es propio del hacer, que es aquella cosa que previamente, obviamente, todo eso tuvo que tener algo antes para que en un momento se diera. ¿De acuerdo? Sí. Esto no es en desmedro de las izquierdas lo que digo, ¿eh? No. Siempre es para adelante lo que vamos a decir. Exactamente. Es como que hay una parte de uno que es la propositiva y hay un momento, mismo esto cuando hablaba, viste, del cuerpo social de cualquier institución, colegio, grado. Bueno, está el que por ahí propone más ideas, pero también son los que ejecutan. Yo siempre veía, te hago rápido este cierre para hacer una pregunta, mis hijos cuando estaban en la secundaria o en la primaria tenían los trabajos de equipo, los famosos trabajos de equipo. ¿Y cuál es la contradicción que le aparece al pibe? Muchas veces los pibes o las pibas, lo que le aparece la contradicción es, che, yo estoy estudiando, somos 3 que hacemos y estos dos no hacen nada. Yeah. ¿No? Y entonces les hace como una cuestión individualista que dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sacamos un 2 todos y estos no hacen nada? ¿O nos sacamos un 8 todos y ellos se lo llevan de regalo? Y en un momento, bueno, hacelo, olvídate.
de los que no hacen nada, porque quizás el día de mañana vos sos el que no hace nada. Exactamente. Y otro es el que lo hace. Y entonces en ese momento la individualidad. Claro, ¿qué quiere decir? Que el equipo tiene partes ejecutivas, entonces yo creo que el peronismo no lo puedo, yo no lo veo sin guerras, al contrario. Yo lo veo como en una conexión natural. Quizás porque soy hijo de socialistas que se hicieron peronistas. Mi papá y mi abuelo eran socialistas y se hicieron peronistas. Y yo me crié en una escuela de monjas tercermundistas peronistas y con unos judíos de izquierda comunistas en la esquina. Me la pasaba en la casa de ellos. Tengo una formación media rara. No puede ser de otra manera. Si Alejandro se ríe, yo los tengo, a los que están hablando los tengo en primer plano, Alejandro se está riendo de la risa. Yo creo que no podría ser de otra manera por cómo viene toda esta construcción de Nutricia. Y hay por ahí una pregunta de un personaje que la vamos a dejar para dentro un ratito. No sé si estaba Oscar por ahí, preparado con una pregunta. ¿Estás por ahí? Muchas gracias a todos. Oscar era yo también, ¿eh? El bebé Oscar. Bebe Oscar. Sí. Tomá, perdón, porque él dijo, decime bebé. I am bebé. Jimena que anda por ahí, Jimena Britos, una pregunta, y anda por ahí. Y si no, mientras tanto se prepara Jimena, aparece por ahí la cosa esta cholula de esta creación de algún personaje. Yo tengo un No pasa nada, es parte del laburo. Tal cual, ¿viste? O sea, esto que vos hablabas de cómo se iba armando todo. Jimena, ¿escuchamos? Sí, se escucha bien. Es que era retro, bueno. Igual es como una inquietud, sí, es una pregunta inquietud. Está bien, es un modelo de pregunta, la pregunta inquietud. Está bien. Aparte habló de peronismo, ya bueno. Lo que sea. Contagiar el interés. No, me quedé con algo que capaz le respondiste en parte cuando hablaste de la creatividad a un compañero. Yo soy profe de lengua y literatura, pero me hiciste acordar, también bailo o intento. Pensaba en esto, ¿cómo hacer para contagiar el intento, ¿no? Para estimular, para esta cosa de... Porque dijiste muchas cosas. En un momento a veces las que tenemos esa cosa ingenua, o se nos toma por ingenuas, parecemos como... Hasta se nos juzga de tanto que intentamos, ¿viste? Hay algo como en tensar la flecha. Ahora, ¿cómo haces para que el intento, para salpicarlo un poco, no solamente a los pibes, a las pibas que también nos dan, sino a los colegas? Me hiciste acordar una vez hay una milonga hermosa de Techos Azules, yo bailo swing también, ¿no? Y en un momento, entre una tanda y una tanda de tango, todos los alumnos de Pumpa, de la villa, era la primera vez que iban a Carrillo. Lo que dijiste, la empatía. Yo empecé a picar la pelota, a buscar esta cosa de estar con los pibes, con los otros, las otras. Y pensaba en eso, reflexionar, o sea, pensar un cacho más en cómo contagiar el intento. Quizás cuando te ven con deseo, pero bueno, eso, a mí la cosa del intento me gustó. Sí, creo que la política lo invade todo, pero no lo invade todo porque todo es peronista, o es todo marxista, o es todo liberal. Sino porque la implica que vos también necesitas aliados para ir construyendo un deseo, ¿sí? Vamos a suponer dos ejemplos básicos, ya que hablaste de baile. Cuando uno está en una fiesta, cuando en el siglo pasado se bailaba, en un casamiento, o en diciembre o en febrero, el hecho del baile aparecía básicamente por dos motivos. Uno es dar la cantidad adecuada que movilice a la mayor cantidad de gente, no importa que sean 4, y después siempre hay alguien que empieza. Es decir, muchas veces querer que yo transmitirle un entusiasmo a todos, eso me pasa con mi equipo cuando trabajo. Yo no puedo agarrar y entusiasmar a 6 al mismo tiempo, a 10 al mismo tiempo. Voy buscando aliados. Primero entusiasmo a uno, después entusiasmo a otro. Cuando yo tengo aliados, ya es más fácil entusiasmar a los otros. Es decir,
entender que ese proceso de acción política, de ese intento, implica la paciencia de ir si están de acuerdo, primero, y no simplemente a quienes no puedo convencer. Si uno a veces se queda en el que no quiere. Entonces quizás Nechi, para poder hacer que todas las tapitas esas aparezcan, tenga que empezar por 1, por 2 y por 3. Y entonces cuando haya 5 más, otro se va a animar también. Es decir, es una especie de efecto dominó que uno ve constantemente, en que esto pasa en cualquier lado. Suponete, te voy a dar un ejemplo de dónde nos sacan fotos. A mí no, a Capusotto. Vamos a un avión con Capusotto, en la época que volaban los aviones. ¿Sí? Vamos a un aeropuerto por alguna cosa. Entonces estamos haciendo la cola. Yo todo el tiempo me doy cuenta que la gente lo va mirando a Capusotto. Es imposible no verlo, aparte. De pronto uno se levanta y va a sacar y dice, yo sé que esto te rompe las pelotas. ¿No? A lo cual dirías que te rompo las pelotas, te rompé las pelotas porque venís. Pero es la manera de decir, sacarme una foto con vos. Una vez que vino uno, aparece el otro, aparece el otro, aparece el otro. Es decir, siempre es necesario que vaya uno primero, 2, 3. Y en un momento se prenden todos. Pasa eso en cualquier orden de la vida, en donde de pronto empieza a bailar uno, empieza a bailar el otro. ¿Vieron hay por el cual no sabemos por qué en una pareja, una vez que establecida la pareja, la mujer bailará durante toda la vida y el hombre abandona la danza a los 30, ya no baila más? No sé por qué, ¿no? Generalmente, entonces las minas terminan bailando entre ellas, ¿viste? Tiene toda la... ¿se entiende? Están haciendo lo que pueden. Es feo, se da precisamente ante el entusiasmo de los que ya no te importa si vas a bailar con tu marido, lo que importa es bailar. Entonces buscas los aliados. ¿Quiénes son los aliados para cada acción? Sea esto, ¿sí? Como estábamos diciendo hace un rato, sea esto una clase, sea esto un ejercicio, sea esto, es decir, necesita el entusiasmo, pero no supongamos que lo vamos a poder transmitir desde cero. ¿Sí? Vamos a tener que buscar un aliado en ese entusiasmo, ¿sí? Buscando uno que pase, otro que se sume, otro, y así en un momento vas a poder buscar esa crítica de entusiasmo, ¿sí? ¿Vieron? Por eso la gente se le dedicó a hacer masa madre, porque empezó uno, empezó otro, te llamó alguien y dice, hice masa madre, pero si yo soy un imbécil, ¿cómo puede ser? No, es fácil, mirá, te quedás 6 horas mirando así un poco de levadura con harina y... ¡Ah, qué bueno! Y ahí existen las modas. Por eso nos animamos. Piensen ustedes, ¿quién de ustedes, si en noviembre del año pasado les hubiera dicho tenés que dar clases en forma virtual, lo hubiera hecho, hubiera dicho que era capaz de hacerlo? No, yo me hubiera muerto, además. Todo lo que aprendimos en este tiempo no te la puedo explicar, además, exactamente, ¿no? Porque no nos quedó otra. Entonces, a veces el entusiasmo es la fatalidad de tener que hacerlo. Y a veces el entusiasmo es decir, che, animate, es una pavada, ¿viste? No, acá el botón de la derecha, no, pero no, es que así, boludo, mirá. Yo, por ejemplo, las reuniones de Zoom, tuve 2 reuniones que no sé cómo me comuniqué. Hasta que encontré cómo era aprender el micrófono y entrar, ¿viste? Fueron 2, Estuviste en un lugar que no sabiste cómo llegaste ahí. Exactamente. Como pasa muchas veces en la vida, tal cual. Bueno, entonces, perdón, no sé si te contesté a la pregunta. Jimena. Anda por ahí. Después hay digo, que seguir. Sí, buscar aliados y después capaz también es largo pensar en el intento. Sí, sí. Sí, pero el intento implica la tolerancia al fracaso. Sí, total. O sea, vos bailás swing. Las primeras veces que bailaste swing, por ahí parecías una espástica, así. Después empezaste a tener una gracia, ¿viste? Estaba la teoría, sí, sí, sí. Bueno, entonces es eso, y aliados, sería lo único que puede decir. Porque uno cuando dice transmitir entusiasmo, por ahí no se lo puedes transmitir a todos al mismo tiempo. Sino que tenés que buscar una viralización del entusiasmo, que es otra cosa, ¿no? Que requiere un tiempo.
Y no sé si lo vas a lograr, ¿eh? Pero tiene que empezar intentando. Claro, y la última, no identificarse con el intento, con el resultado del intento. Esa es buena. Esa es muy buena. Esa está re buena. Yo no soy ni el éxito. Claro, es el tip. Ahí llegó la respuesta. Yo no soy ni el éxito ni el fracaso. O sea, si triunfo tampoco me la creo, ¿eh? Pero si fracaso tampoco. Es el intento. ¿Funcionó o no el intento? No yo. Sí. Bueno, yo soy otra cosa. Yo estoy afuera del intento. El intento está allí. Esa es de Claudio María Domínguez, de Mateo. O sea, fin de semana tranquilo. Todo el fin de semana tranquilo. Ya, claro. Ya está. Una cosa interesante, hay un compañero ahí que dejó una pregunta bastante piola sobre estas preguntas cholulas, viste, que te iba contando. Yo creo que hay un momento en el que del humor apareció esto del delirio y del disparate bravo, ¿no? Que empezaste a poner en tu trabajo y que es el que caracteriza todo este proceso creativo que vas contando. Entonces, por acá hay un compa que no tiene bueno su micrófono, pero en esta cosa de la tragedia, humor y la cosa delirante y también fuerte, dice la pregunta, que Pedro nos cuente cómo nace un sketch como La dictadura hippie. Ese es el textual. Sí, bien. ¿Cómo llegó ese sketch? Es un ejercicio típico del humor que es gran parte del humor consiste en poner algo donde no va. Es una definición, es decir, hacer que no deba ocurrir, ocurra o algo inaudito. Es decir, mezclar dos cosas. ¿Sí? Si yo pongo a Pimpinela al lado de Trump puede tener un efecto gracioso porque ¿cómo va a estar Pimpinela al lado de Trump? ¿No? Según lo que pase. Por dar un ejemplo. Y esto entonces aparece como en eso, como una inversión. ¿Sí? La inversión consiste en que precisamente tome el color de aquello lo que reprime, tome el color de aquello que reprime. Es decir, un patrullero hippie. Esa fue la idea inicial, que era un patrullero hippie. ¿Cómo sería un patrullero hippie? Y apareció todo el resto. Estábamos boludeando con Diego y entonces en un momento apareció cierta cosa de decir del lado fascista que puede tener uno. Entonces diciendo, che, qué bueno, toda la vida nosotros nos pasamos corriendo, huyendo de los patrulleros, qué bueno sería que pase al revés, que un día nosotros seamos los que persiguen caretas con un patrullero hippie, ¿no? Como si fuera una inversión, una pequeña venganza, como yo paso a ser el dictador ahora. Y entonces ahí apareció, se fue prolongando el resto del sketch. O sea, no le piden documentos, le exigen que tenga un porro encima. Si no tiene un porro, se lo llevan en cara. Es al revés. Y ahí todo es al revés. En la comisaría los identikits son cualquier cosa. El castigo para una persona es aprender a cantar Muchacha Ojo de Papel y así todo. Es decir, todo lo que el careta. En realidad no lo hicimos pensando en nuestra adolescencia, donde era lo careta. O sea, el cheto, cuando yo era chico, el cheto, el que usaba la camisa, la remerita con el cocodrilo, el tipo que se vestía bien, era el que era acompañado o permitido o legitimado por la sociedad. ¿Sí? Pues como ahora. Claro, como la ahora, marginalidad estaba en otro lado, tal cual. Sí, que era una marginalidad de barrio de conurbano, ¿entendés? O sea, como una estación antes de la marginalidad. Era como una especie de pelotero donde ni siquiera tenía, era quizás apolítico o prepolítico, simplemente no quería participar, era lo único que podía hacer, el colectivo rockero, digamos, ¿viste? No entendíamos una goma, simplemente no queríamos ser eso, ¿viste? Claro. Entonces, yo creo que muchas veces nos falta crear esos que no pueden participar de lo oficial. Y ustedes como maestros seguramente entenderán que muchas veces
lo que pasa con muchos chicos es que no pueden entrar en lo que institucionalmente se les ofrece, y entonces tienen que creativamente ver de en qué manera ese que siempre está afuera encuentra un lugar, se le hace su pelotero, ¿no? Se le hace su espacio, ¿no? Como estar atento, bueno, este no entra en esta, ¿viste? Según las reglas de lo que es la educación formal y tradicional, no hay manera. Entonces, yo hubiera hecho un sketch donde, aparte del abanderado, ¿no? Al fin de año, el que lleva la bandera es el más quilombero, los más divertidos, los que más quilombo hicieron, los que más mejores bromas, los que más, ¿entendés? Es decir, bueno, los peores alumnos van a llevar la bandera, ¿viste? Y todos van, los pibes con la bandera revoleándola, qué sé yo. Tal cual. Sería como un sketch así, ¿no? Un sketch al revés. Sí. Ahí va. Igual te digo que estaría piola que tengamos ojalá, yo la verdad que lo deseo, además de un montón de deseos que me anoté con tu charla del cómo ser y del cómo hacer, más peloteros para los pibes. Creo que es una cosa que tenemos